Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuento que te cuento, el podcast que podéis escuchar en las principales plataformas de podcasting. Como siempre, colgamos por cada episodio un cuento y un capítulo donde analizamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Yo lo único que hago es ser el maestro de ceremonias, que me gusta muchísimo, para que Miguel Ortega nos cuente qué opina o qué profundidad hay, porque para eso está estudiado, cultivado en este aspecto, el profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, Miguel Ortega. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, aquí estamos. A ver qué cuento nos toca hoy. Bueno, pues otra vez los hermanos Grimm, que son los Beatles de los cuentos. Es un clásico. Y vamos con este cuento, también del siglo XIX, evidentemente, de la época en la que los hermanos Grimm escribían de forma compulsiva. Parecían Elton John, que Elton John llegaba a publicar, me parece que eran 2-3 discos por año, o sea, una auténtica barbaridad. Como pues estos, algo sí, parecido. Estos alemanes que creaban cuentos de hadas. En este caso, la descripción que hacen del cuento es un cuento de hadas, pero realmente es la vieja historia del lobo, tan de actualidad ahora mismo y que políticamente está generando tanta controversia porque quieren acabar con el lobo, que es una especie protegida, pero que los ganaderos no pueden más. O sea, que no es un cuento chino. No, el lobo acaba con el ganado. O sea, el lobo es un ser muy... O sea, hay que tenerlo a raya, vamos. Pues hoy hablamos del lobo y las 7 cabritillas, o los 7 cabritillos, según la versión que hayáis escuchado, este cuento de los hermanos Grimm. Así que arrancamos hoy en Cuento que te cuento con esta historia donde el lobo vuelve a ser protagonista. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues en Cuento que te cuento, hoy los 7 cabritillos que se las ven y se las desean con el lobo, que una vez más vuelve a ser astuto, porque el lobo, aparte de fiero, es astuto, así nos lo han dibujado siempre. Miguel, una primera aproximación a este cuento de los hermanos Grimm, este cuento en el que se habla de que el lobo acaba engañando a los 7 cabritillos, sí. Y los 7 cabritillos caen. Los 7 cabritillos caen por desobedecer. Y porque el lobo es muy listo, como tú has dicho antes, ¿no? El lobo sabe muy bien dónde están. También es verdad que los cabritillos aquí se muestran muy inocentes. Y ahí el lobo saca sus mejores momentos, ¿no? Ya lo veremos. Me gusta el final. El final es muy parecido a otro cuento clásico. Sí. Pero no lo destripemos, nunca mejor dicho, sí. En este caso el cuento, ya estamos haciendo un pequeño spoiler, pero bueno, vamos a escuchar el cuento de los hermanos Grimm, que ya sabéis que luego tenéis por separado para que lo podáis poner a vuestros hijos de forma independiente, individual. Algunos papás me dicen, yo lo que hago es que me meto en Spotify, voy poniendo este cuento, luego este cuento, los añado en cola, los pongo en el coche y van encantados de la vida. Gracias a que no hay imagen, y que la cultura de imagen ahora es tan potente, gracias a que no hay imagen, los niños son capaces de imaginarse el cuento y de sacar sus propias conclusiones, y es una herramienta educativa que es el objetivo de este podcast. Así que vamos a escuchar el cuento de El lobo y los 7 cabritillos. Cuento que te cuento, los cuentos que siempre te contaron. Había una vez una vieja cabra que tenía 7 cabritillos. Los quería mucho y como no quería que les pasase nada malo, siempre insistía cuando se iba por comida que tuvieran mucho cuidado y no abrieran la puerta a nadie. No os fiéis de nadie, el lobo es muy astuto y es capaz de disfrazarse para engañaros. Si veis que tiene la voz ronca y la piel negra, será él. Sí, mamá, tendremos cuidado. En cuanto la cabra desapareció, apareció el lobo y llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntaron los cabritillos. Abridme, hijos míos, soy vuestra madre. Pero los pequeños recordaron el consejo de su madre y no se fiaron. Tú no eres nuestra madre. Nuestra madre tiene la voz suave y tú la tienes muy, muy ronca. El lobo se marchó enfadado por haber sido descubierto y fue directo a la tienda donde se compró un trozo de yeso para suavizar su voz. De nuevo volvió a la casa de los 7 cabritillos. ¿Quién es?, preguntaron los cabritillos. Soy yo, vuestra madre. Esta vez su voz sonaba suave, así que los cabritillos no estaban seguros del todo. Entonces vieron por la ventana que su pata era negra como un tizón y se dieron cuenta de que era el lobo.
Tú no eres nuestra madre, eres el lobo. Nuestra madre tiene las patitas blancas. ¡Vete! ¡Vete! El lobo volvió a marcharse malhumorado, pensando en que esta vez lo conseguiría. Fue al molinero y le pidió que le pintase la patita con harina, y aunque al principio el molinero no se fió de él, le entró miedo y acabó accediendo. De modo que el lobo volvió a llamar a la puerta. ¿Quién es?, preguntaron los cabritillos. Soy yo, vuestra madre. Enséñanos la patita para que podamos verla. Al ver los cabritillos que su pata era blanca como la nieve, creyeron que de verdad se trataba de su madre y le dejaron pasar. Pero cuando vieron que era el lobo, corrieron despavoridos a esconderse por todos los lugares de la casa. Uno se metió debajo de la cama, otro en el horno, otro en la cocina, otro en el armario, otro en el fregadero y el más pequeño en la caja del reloj. El lobo fue encontrándolos uno a uno y comiéndoselos, excepto al más pequeño, al que no pudo encontrar. Estaba tan harto de comer cuando terminó que se fue a tumbar debajo de un árbol y se quedó profundamente dormido. Entretanto llegó mamá cabra y menudo susto se dio cuando vio que toda la casa estaba revuelta y no había ni rastro de sus hijos. Entonces la más pequeña le llamó desde su caja de reloj y su madre la sacó de su escondrijo y ella, la pequeñita cabra, le contó lo ocurrido. La vieja cabra cogió tijeras, aguja e hilo y fue con el cabritillo en busca del malvado lobo. Cuando lo encontraron, cogió las tijeras, le abrió la tripa al animal y de ahí salieron uno por uno los 7 cabritillos vivos. Todos estaban muy contentos de estar sanos y salvos, pero la madre quiso darle al lobo su merecido y ordenó a los pequeños que fueran a por piedras. Con astucia, logró la vieja cabra llenar al lobo el estómago de piedras sin que éste lo notara. Cuando se despertó, tenía mucha sed y al acercarse al pozo para beber agua, el peso de las piedras hizo que se cayera dentro y se ahogara. Los cabritillos se acercaron al pozo y comenzaron a saltar y a cantar en corro alrededor de él, celebrando que volvían a estar los 7 juntos. Y colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Pues ahí estaba el cuento de los hermanos Grimm, este cuento de estos alemanes en los que el lobo vuelve a ser el protagonista. Lo hemos dicho muchas veces, Miguel, pero es verdad, es que en esa época el lobo hacía de las suyas y dejaba arruinadas a familias enteras, claro. Sí, el lobo siempre desde los famosos lobos que se metían en los gallineros, también los zorros. Los zorros, sí. Los zorros, hasta pues sobre todo el ganado. El ganado, tanto, fíjate que aquí, lo comentabas tú antes, ¿no? Pero aquí en España, sobre todo en el norte, sigue habiendo muchos problemas, sobre todo con las ovejas, pero también los terneros, que los lobos necesitan comer, claro, y son muchos y son muy listos y además, aquí no, en el cuento no, pero trabajan en grupo, entonces aún más. Bueno, ya podemos decir, porque hemos escuchado el cuento, qué es lo que pasa realmente. Pues ese lobo que a esos cabritillos que le dice a su madre, me voy, no abráis a nadie, cuidado que el lobo se engaña, no abráis a nadie. Y el lobo llega, llama, no, que eres el lobo. Parece, se toma para la voz algo y... Sí, porque ellos también ahí sabemos que no por lo ronco que eres. Pues si no dices nada a lo mejor es más fácil, pero claro, los niños son niños y dicen la verdad. Y entonces ahí, y el lobo pues se va a preparar esa voz para volver, luego viene con la pata... con mancha de blanco con harina para que parezca que es blanco y al final abren, ¿no? Y al final abren y se lo comen. Y se comen a todos menos a uno. No sé, a uno que se esconde. Hay uno que se esconde y no lo come. Y ese es el que luego da la voz de alarma, ¿no? Cuando llega la madre. Primeras aproximaciones o primeras lecturas. Lo primero, cuando un niño es un niño debe obedecer, pero ¿cómo le haces entender a un niño que lo que estás haciendo, lo que le estás diciendo está basado en tu experiencia? Siempre nos pasa eso, ¿no? ¿Cómo era? Nadie escarmienta en la cabeza de otro, ¿no? Sí, es así. Es curioso, pero hasta que uno no lo vive, ¿verdad? Parece que no es real. Y yo creo que eso es también experiencia de todos. Esto va sobre todo de los mayores, pero ¿cuántas veces uno las cosas que ha oído en su casa 1000 veces, de repente hay un día que es cuando las entiende? Y uno dice, bueno, pero si te lo han dicho 1000 veces ya, pero ahora es cuando lo he visto de verdad, ¿no?
Y es la experiencia real, ¿no? La experiencia de las cosas son las que al final fijan en nosotros las cosas. Y aquí, pues hombre, es un hecho también muy curioso, ¿no? Porque cuántas veces, yo creo que nos ha pasado a todos los que somos padres, ¿verdad? Que en alguna ocasión, pues tienes que dejar a los hijos por una emergencia y no son mayores solos, porque cuando ya son mayores es otra cosa, pero... Y entonces tienes que darle instrucciones, ¿no? Tienes que darles instrucciones de que no abran, de que no... Claro, normalmente en casa pues se abre a todo el mundo que llega, pero claro, si están solos, pues te da miedo que abran y entonces prefieres que no abran, ¿no? Pero claro, ellos tampoco... Claro, el lobo es peligroso y eso sí lo sabían, ¿no? Porque el lobo se los podía comer, pero bueno, aún así cayeron ahí y el lobo fue muy listo, supo perfectamente hacer aquello para disfrazarse muy bien, para, digamos, camelarse a los pobres cabritillos. Primero el engaño y la astucia de alguien que es capaz de llevarte a su terreno, y luego el hermano pequeño que al final, con ayuda del padre, claro, consigue que el cuento acabe bien. Sí, el cuento acaba bien, pero fíjate, a mí me sonaba todo esto a veces... Hoy, ¿sabes a qué me suena más que a que la gente abra la puerta o no abra la puerta? Al tema de las redes sociales, que está tan de moda, ¿no? Y que los padres decimos, no tengas Instagram, no tengas no sé qué, no tengas no sé cuántos, porque hay mucho lobo suelto en las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, los niños eso no lo ven, ellos ven que su amigo ha colgado la foto, que el otro tiene no sé qué, y es verdad que ahí muchas veces se puede haber mucho daño, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la policía tiene sus expertos en redes sociales también, ¿no? Pero es verdad que a mí hoy me suena más a eso, que a que uno esté solo en casa o no, bueno, y ver cómo, pues bueno, ahí también hay un daño que a veces el niño puede no darse cuenta hasta que a lo mejor es tarde, ¿no? Que es lo que pasa aquí. Uh-huh. Y luego el final, pues el final es muy parecido al de otro cuento que todos ya conocéis, ¿no? El lobo que se le abre la panza cuando está durmiendo y salen todos vivos, que eso es muy divertido en los cuentos, ¿no? Por eso son cuentos, ¿verdad? Que salen perfectos allí, estaban dentro, pero estaban vivos y coleando, y salen todos y luego hay que llenarle de piedras, La venganza. Sí, y para que no se dé cuenta de que le falta la comida, ¿no? Y como siempre se cae, en este caso a un pozo, ¿no? Dice el cuento, pero en otros casos pues a un río o a un barranco, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y la fiesta final también para celebrar la victoria del bien. Claro. Que eso es también pero muy en este importante. caso hay aquí una idea que está en el cuento, que es el que le hace la paga. Ah, claro. Y ahí está, que le metemos piedras porque le podían haber abierto la tripa y haber dicho, venga, márchate y no vuelvas a hacerlo, lobo. Sí. Pero no, acabar con él es lo que había que hacer, ¿no? Sí, bueno, en el fondo aquí es... Para los niños es mucho más claro cuando el bien triunfa, digamos, de manera radical sobre el mal. Y los cuentos en eso es que son muy claritos. El bien es este y vence de esta manera. Y el mal es este y pierde así de claro. Para que no haya dudas, ¿no? Para que no haya dudas. Uh-huh. Entonces yo creo que en ese sentido es muy clarito el cuento, ¿no? Uh-huh. Y el tema de los desconocidos, de no hacer caso a los desconocidos, que siempre contamos en los cuentos, ¿no? Eso está muy presente en toda... Yo creo que eso debía ser muy importante también en esas épocas. Quizás porque los padres estuvieran fuera trabajando, los niños estuvieran a lo mejor fuera jugando, o lo que sea, a lo mejor en una aldea o tal, y viniera alguien desconocido que, bueno, pues que desde llevárselos a cualquier otra cosa, ¿no? Y es verdad que el tema de los desconocidos siempre ha estado muy, muy presente, ¿no? A mí siempre me decían eso mis padres, me decían, nosotros antes jugábamos en la calle y no pasaba nada, y ahora no le puedes dejar en la calle a un niño, ¿no? Ahora está más complicado, da más miedo. Bueno, vamos con los titulares. Miguel, titulares que sacamos de este cuento para ayudarnos a ese crecimiento personal. Pues el primero está muy claro y es obedecer a los padres, aunque no lo entendamos. Si nos lo dicen, por algo será. Seguramente porque hay detrás una enseñanza importante. El segundo, no dar demasiadas pistas, porque aquí fueron demasiado inocentes los cabritillos y le dieron las pistas al lobo de qué tenía que hacer para disfrazarse adecuadamente. Y el tercero, bueno, pues confiar en los padres. Al final aquí la madre vuelve y soluciona todo, ¿no? Entonces también es verdad que es muy bonito ese final de la madre o el padre que es capaz de llegar y volver a poner todo en su sitio.
Pues ahí está, puesto en su sitio el cuento, de la mano de Miguel Ortega, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y hasta el próximo episodio. Nosotros ya sabéis que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, iVoox, Spreaker, en la que queráis, y que podéis escuchar todos los episodios, todos los capítulos que llevamos varios años haciendo en esto que se llama Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, con Alfredo Arense.